Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. No sé si me escuchan. Buenos días. Buenos días, doctor. Perfecto. No sé si alguien me puede confirmar que escuchan, por favor. Doctor, se le escucha perfectamente. Hola, hola. Hola, hola. Se le escucha perfectamente. Creo que usted tiene problema con el audio. Sí, yo no estoy escuchando. Pero sí me escuchan. Exacto. Exactly. Deme un segundito entonces. ¿Se escucha ahí o no? Se ha escuchado perfectamente, Doc. No sé si usted nos escucha aquí. Creo que son mis audífonos los que están mal. Bueno. ¿Tiene problemas de audio ahorita, Doc? ¿No se escucha ahí? Se escucha. Se escucha Ok, muy bien. perfecto. Entonces vamos a empezar. Disculpen, voy ahí. No se preocupe, Doc. Bien, quiero principiar diciéndoles que a algunos de ustedes les envío un correo electrónico. A los que le llegó, pues es porque su promedio va un poquito abajo de la nota mínima para ganar el curso. Y la intencionalidad del video es para animarlos, no están muy bajos, pero no se descuiden. Recuérdense que confiarse con el examen final no es suficiente, puede ser que a uno le vaya mal ahí, entonces traten de cumplir con las tareas que están pendientes, ya prácticamente con estas son 3 semanas las que nos quedan para terminar el curso y, salen de esta pesadilla de la psicofarmacología. Pero por favor hagan el mismo esfuerzo, cumplan con estas tareas, el acúmulo de puntos progresivo es bueno y tal vez solo insistirles a algunos que por favor verifiquen bien cuando manden las tareas, que tengan permiso, ¿verdad?, para tener acceso a la apertura de las mismas regularmente cuando la hacen en Canvas es que está dando el problema. Entonces todavía tengo problemas con algunos, no sé si está conectada, vamos a ver. Y ya les mandé también mensaje de esto, pero no hay. Gardenia está conectada. Gardenia tiene pendiente de autorizarme o enviarme a mi correo electrónico una tarea, o ya el tiempo nos consume. Yo voy a esperar una semana más y si no me
no tengo la autorización, no van a tener nota en esa tarea. Gardenia, su tarea 9, reenvíemela por favor a mi correo electrónico o me da permiso para poderla abrir y poderla ver. Lo igual está para Paola Rubí. Entonces, para ambas, la tarea 9 está pendiente de calificar. Y revísenlo siempre. Hay algunas que sí se han tenido este problema con regularidad. Y solo serían ellas las que están pendientes. ¿De acuerdo? Está bien, doctor, ahorita reviso. Gracias. Ok. Y Gardenia Vanessa también, porfa. Buen día, doctor. Ya tiene permiso, disculpe. Ok, Los vamos a cinco- revisar. Tarea 9 me dijo, ¿verdad? Tarea 9, sí. Ya tiene permiso, disculpe. Gracias. No se preocupen, a veces tiene uno hay algunos errorcitos con esto de la tecnología. Bien, vamos a desarrollar un tema de ¿ya se ve la pantalla? Sí, sí, ya se observa, Doc. Ok. Vamos a hablar entonces del capítulo ahora es de psicoestimulantes. Y este tipo de psicofármacos, pues, se le llama así porque aumenta los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerza la vigilia, el estado de alerta y el estado de atención. Los psicoestimulantes, digamos, el uso de estos ha estado muy ligado a cuestiones de tipo ilegal por el abuso que se dio con ellos desde que se inició digamos, se iniciaron algunos de ellos con una intencionalidad de beneficio, pero por los efectos que tienen, pues son muchos de ellos utilizados en forma ilegal. Por ejemplo, algunos de ellos tienen actividad anoréxica, o sea, reduce el apetito, ¿verdad? Entonces, se han utilizado para esto en personas que tienen problema con comer demasiado, con las que quieren bajar de peso, dietas de plan de adelgazamiento, ¿verdad? Y se dio uso y vieron ya efectos secundarios por el alto consumo o un consumo no controlado de este producto. También el hecho de que aumenta el rendimiento, digamos, no solo físico, sino intelectual, esto hizo también que se diera cierto tipo de abuso o de consumo ilegal digamos, en actividades competitivas, deportivas, ¿verdad? Entonces daba cierta ventaja da ciertas ventajas al que consume porque le aumenta el rendimiento en una forma irregular. Entonces, en muchos estados de los Estados Unidos, se determinó pues que son medicamentos que requieren una receta y un control apropiado por parte de un profesional y de lo contrario, estas no se venden en forma libre. Sí, a pesar de ello, muchos de estos medicamentos están comercializados y en nuestro caso también hay restricciones en Guatemala para algunos de estos medicamentos y tienen que ser solo bajo receta autorizada por especialista. Como suele suceder, ¿verdad?
y se los he mencionado, estos medicamentos también se encontraron accidentalmente su efecto positivo en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños. Y de tal forma que se empezaron a utilizar y vieron que en este tipo de casos sí hay menos problema de caer en adicciones. Ahí lo vamos a ver más adelante eso. Entonces, ¿qué son los psicoestimulantes? Entonces son medicamentos, ¿verdad?, que causan un sentido de bienestar, ¿verdad? Y no solo hablamos de medicamentos, sino que sustancias que causan un sentido de bienestar. Aquí hay sustancias también naturales, por ejemplo, ahí entra la cocaína, la cafeína, la teína, la que se usa que llevan ustedes. Entonces, la nicotina es otro componente, digamos, que está metido dentro de esto y causan ese sentido de bienestar, disminuyen la fatiga y la depresión y aumentan algunas el deseo de comer. Pueden cambiar el estado del ánimo, pero pueden dar problemas también para dormir, ¿verdad? Pueden causar insomnio. De esa cuenta es que se consumen a veces para aumentar el rendimiento cuando esto se puso muy de moda en épocas de exámenes en Estados Unidos, entonces para mantener en alerta a los que lo consumían. Los psicoestimulantes ejercen acciones que se caracterizan por calmar la conducta y potenciar la función cognitiva en el tratamiento del trastorno del déficit de atención y la hiperactividad. O sea, acá digamos, aunque la palabra dice que es psicoestimulante, lo que hace es regular la conducta y en unas láminas más posteriores vamos a ver de qué manera es que actúa a nivel de neurológico, digamos, para tener este efecto de reducir, digamos, la actividad en este tipo de casos o pacientes y potencian su actividad cognitiva. O sea, les aumenta la capacidad de estar atentos a las cosas a los que están con ese déficit de atención. Son sustancias con efectos psicoactivos y el principal efecto es producir un aumento de la actividad cerebral. Este aumento produce, por norma general, una alteración y aceleración de la actividad del estado del ánimo, así como en el metabolismo, y también son llamados psicoanalépticos. El tipo de alteración que provocan supone un estado de estimulación perceptible de forma subjetiva porque no padece. O sea, sin que esto tenga que afectar el estado de conciencia. O sea, la persona se siente, digamos, animada. Entonces, los psicoestimulantes, este tipo de reacción que provocan es porque actúan a nivel de neurotransmisores, especialmente con la dopamina y la noradrenalina. Actúan en esos mecanismos de recaptación del neurotransmisor en la sinapsis neuronal y hacen que estos neurotransmisores estén en mayor proporción a nivel sanguíneo. De tal manera que estos neurotransmisores dan esa sensación. Recordémonos que son neurotransmisores que dan sensación de placer, de estímulo, y por ese mismo efecto es que son sustancias que pueden ser muy adictivas
al momento de que se consumen, ¿verdad? Y esto puede ser descontrolado si no se tiene el cuidado de la dosificación, la frecuencia que se tiene que consumir para efectos terapéuticos. El uso de estas sustancias puede derivarse de una gran cantidad de factores. Entonces, les decía que para cierto tipo de trastornos, pero también son utilizados como anestésicos y también para actividades conductuales como el trastorno del déficit de atención. En muchos casos, el consumo de esto es meramente recreativo y cuando es así, se corre el peligro de abusar de estos medicamentos y se puede caer también en el riesgo de sufrir intoxicaciones porque el que abusa de sustancias muchas veces ingiere más de lo que corresponde, tanto en cantidad como en la frecuencia. Y estos son medicamentos que al momento de retirarse en una forma brusca en personas que están abusando de ellos, puede tener un síndrome de rebote la abstinencia de los mismos. Debido a que permite el incremento de la actividad física y mental, entonces se utilizan para el rendimiento físico o mantener la capacidad de concentración durante el estudio. Es lo que les decía yo, que algunos deportistas, ¿verdad? En forma ilegal o haciendo trampa, o consumen esto antes de una competencia y su rendimiento va a ser mayor. Entonces mantienen alerta a la persona cuando hay personas que tienen que entregar un producto, digamos, que requiere mucha concentración para elaborarlo o están estudiando para un examen, tienden a consumir ese tipo de sustancias. Y aquí se habla de que otras sustancias incluidas dentro de este grupo son consumidas con frecuencia en la alimentación habitual, ¿verdad? Precisamente por sus efectos estimulantes. Y acá es la famosa tacita de café que uno se dispara en la mañana para mejorar uno, para despertarse, ¿verdad? Para estar uno como que al tanto de lo que está sucediendo. Y también es habitual el alto consumo de café en lugares donde hay un ritmo de trabajo exigente. Y para también cuando uno está estudiando para no dormirse, es famoso el café. El té también contiene esto. El tabaco, la nicotina tiene este tipo de efectos. La cocaína, ¿verdad? Es uno de los más identificados dentro de este grupo de psicoestimulantes. Y aquí se habla que se empiezan a utilizar y podrían continuar consumiéndose debido a ese refuerzo social. O sea, el refuerzo social es que es un producto que se comercializa, digamos, parte de la, digamos, personalidad que quieren demostrar algunos jóvenes cuando inician el consumo del tabaco y se puede caer, como les digo, ya en cuestiones de abuso de los mismos o dependencia de estos psicoestimulantes. Entonces, resumiendo, es que se eleva el nivel de actividad, el estado de alerta o de vigilancia del sistema nervioso central y como molécula son similares a las aminas simpático-miméticas como las catecolaminas, la noradrenalina y la dopamina, como habíamos mencionado.
son medicamentos muy afines a unirse con las grasas, ¿va? Son lipofílicos, digamos. Este es el término, ¿va? De lipos, grasa, filios, relación o apego, ¿va? Lipofílico. Entonces se vinculan fácilmente con grasas. Entonces tienen una rápida absorción a nivel gastrointestinal, ¿va? Hay algunas excepciones como la pemolina, que es uno de los psicoestimulantes, digamos, que están dentro de uno de los grupos, y esta es menos soluble con las grasas y el agua, y hacen que su absorción sea un proceso más lento e incompleto. Cuando los medicamentos, digamos, que se consumen, tienen cierto tipo de afinidad con sustancias que nosotros absorbemos en nuestra dieta, pues son de una mejor fácil absorción, pero también pueden tener una vida media más corta. De tal manera que algunos medicamentos los han ido preparando para que la vida media sea más prolongada, ¿va? Entonces han buscado de algunos, digamos, productos farmacéuticos comerciales de esta naturaleza, los han preparado para que sean de liberación lenta y que la frecuencia con que se tengan que consumir sea, los intervalos sean mayores. Entonces hay preparaciones de corta, intermedia y larga duración. El inicio, por ejemplo, de la dextroanfetamina, que es de otro de los grupos, como el metilfenidato, es de entre 20 y 60 minutos su efecto, posterior a la administración oral. Y la actividad terapéutica está en una duración de 3 a 6 horas para las personas convencionales. Inicio allá en una biodisponibilidad que va a tener un efecto apropiado. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces hay que tener digamos, cuando se trabaja con niños o con personas que son propensas a ser adictas, hay que buscar el mayor espaciamiento que se pueda entre los medicamentos, y también para asegurar la adherencia a los mismos y el cumplimiento en horarios, y evitar que se traslapen o se distancien mucho los intervalos. Ahí vamos a ver un cuadro más adelante, más o menos en las disponibilidades comerciales, cómo se encuentran estos productos. Entonces, por su vida corta, digamos, la vida media de los estimulantes, se administran en intervalos de 4 o 6 horas, y en niños, digamos, especialmente en niños, se tiene que ser muy acucioso en la dosificación, ¿verdad? O sea, estos medicamentos son de uso delicado y tienen que estar en la concentración apropiada, de tal manera que son medicamentos que se tienen que estar, digamos, recetando acorde al peso del paciente, y estarlos también, estar teniendo este control conforme el niño va incrementando su peso en crecimiento, porque son medicamentos que son de consumo a largo plazo. Entonces, de tal manera que hay que tener, como les digo, un buen cálculo, una buena estimación del medicamento que se va a prescribir acorde al peso del paciente. Hay entonces alcaloides, en la clasificación están los alcaloides naturales, como la cocaína, la tropacocaína, la nicotina. Están también las metilxantinas, que son también naturales, ¿verdad? Como la cafeína, la teína, y otros que se utilizan como medicamento. La teofilina, que es un medicamento que se utilizó con mucha frecuencia con broncoespasmo y asma.
Y están las anfetaminas y análogos, que es donde caen la mayor parte de medicamentos psicoestimulantes que son apropiados, digamos, para el manejo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces están la dextroanfetamina, las metanfetaminas, la acetilnedioximetanfetaminas, la fenmetracina, la fendimetracina, metilfenidato, la fantermina, la pemolina y el modafanilo. Estos son los más comunes, los vamos a ver más adelantito, los que más se utilizan. Entonces, solo tener en cuenta el tipo de clasificación de alcaloides naturales, anfetaminas y análogos y las metilxantinas. Y los que más vamos a utilizar en el caso de déficit son las que vamos a desarrollar más adelante para que no se angustien con tanto nombre raro. Entonces, actúan a través de los receptores de la noradrenalina y la dopamina. Ahí actúan, recuerdan, como mecanismos de bloquear la recaptación de estos neurotransmisores para que estén con mayor disponibilidad en el cuerpo. Ambas catecolaminas, la noradrenalina y la dopamina, se vinculan funcionalmente con efectos protectores de alerta, vigilia y la atención. Las anfetaminas, por ejemplo, logran aumentar los niveles extracelulares de dopamina en la corteza prefrontal del cerebro. O sea, es a nivel de esta parte, o sea, de la corteza, donde tienen el mayor efecto estos medicamentos. Y de esa cuenta es que se explica el efecto favorable que se tiene para concentrarse y estar uno atento cuando se consume estos psicoestimulantes. Los estimulantes potentes como las anfetaminas se emparentan en términos estructurales con tener en común un grupo funcional de amina y en términos funcionales por su acción simpático-mimética, que es predominantemente a nivel del sistema nervioso central. Todos estos medicamentos incrementan la dopamina en el eje mesolímbico cortical. Recordemos lo importante que es el sistema límbico y la conexión que tiene con la corteza cerebral en acciones de alerta, ¿verdad? O sea, recordemos que ahí están nuestras áreas primitivas, el miedo, la alegría, la felicidad, digamos, la ira, todo eso está ahí en la parte del sistema límbico. Entonces, el efecto dopaminérgico que se tiene es en ese eje, ¿verdad? El sistema límbico con la corteza, principalmente la corteza prefrontal. Entonces se le ha identificado como la vía neuronal de recompensa o gratificación. Cuando en forma natural está activa este eje, digamos, mesolímbico cortical, es cuando estamos teniendo actividades que nos estimulan. O sea, recordemos que en el sistema límbico también está ahí metida la parte de recompensa o gratificación que nos estimula pues a la hora de obtener un resultado. Es en esa área donde hay liberación de estimulación conectividad, digamos, con neurotransmisores que nos hacen sentir esa sensación agradable cuando llegamos a tener algo. De esa cuenta es que están en una área donde hay excitación, hay participación de los ganglios basales en
esta ruta, digamos, en este eje mesolímbico cortical, y el núcleo accumbens, también conocido como el centro de la recompensa. Así de que eso es lo que las hace también sustancias muy adictivas, porque se va a estar teniendo al momento de consumo de las mismas un sentido de recompensa y de estar en una forma agradable, digamos. Entonces los mecanismos de acción que tenemos en los grupos más comunes de estos medicamentos está el metilfenidato, que es un efecto agonista dopaminérgico, libera dopamina en las vesículas de almacenamiento a largo plazo en las neuronas presinápticas, y también inhibe la recaptación de dopamina. Igual es la dextroanfetamina, o sea, tienen el mismo efecto, o sea, aquí, digamos, hay como que el medicamento va junto con la dopamina y evita que la dopamina se reabsorba, ¿verdad? O sea, tienen actúan a nivel de la recaptación, inhiben esa recaptación, entonces estos neurotransmisores están más libres y disponibles y dan esa sensación entonces de estar uno más alerta. La pemolina también tiene un efecto dopaminérgico, pero aún está en estudio, no se sabe bien cómo es a nivel microcelular su actividad. Este tipo de psicoestimulantes entonces está indicado para trastornos hipercinéticos con alteración de la actividad y de la atención. O sea, prácticamente aquí estamos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y también está indicado en la narcolepsia. La narcolepsia, ¿quién sabe qué es la narcolepsia? ¿Quién la ha oído ya dentro de lo que han ustedes estudiado? No controlar el sueño aún en situaciones de la diaria. Estas personas tienen problema, por ejemplo, principalmente cuando hay que evaluarlas, porque hay el caso de un individuo que llegó a la Coca-Cola y quería aplicar para trabajar en máquinas. Entonces tuvo problema de narcolepsia y entonces no le pudieron dar el trabajo. Ok, gracias. Son personas que se quedan dormidas, ¿verdad? En horarios, o sea, estando en algún tipo de actividad que se duermen. Y aún pueden ser, entonces este tipo de personas no son aptas para, por ejemplo, manejar largas distancias, un vehículo, ¿verdad? O manejar maquinaria por mucho tiempo, porque tienen el riesgo de quedarse dormidos en la actividad y tener algún tipo de accidente que se dañen a sí mismos o pongan en riesgo a otros. Y esto, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, pero hay personas que dice, se duerme en cualquier lado, le ponen una almohada, una piedra de almohada y se queda dormido. Hay personas que están conversando con uno y se duermen, ¿verdad? Y no es porque estén extremadamente desvelados, es un problema que en los que requieren medicarse para no tenerlos. Entonces, a pesar de que los psicoestimulantes de los que estamos hablando están indicados en este tipo de problemas, también se usan en adultos que en su niñez tuvieron déficit de atención y hiperactividad y que todavía les cuesta mucho concentrarse. Entonces, tienen, digamos, esos sintomatología residual y en situaciones donde tienen que estar atentos, en reuniones,
cuando se les está dando indicaciones, etcétera, son personas que a veces, como decimos coloquialmente, se les va la onda, ¿va? Son aquellas que se les va el pájaro, también dicen los... entonces, cuando tienen un efecto que sí les altera su relación laboral, es necesario, o su rendimiento escolar y todo, es necesario medicarlos, ¿verdad? El tratamiento del trastorno del déficit de atención e hiperactividad se da con fármacos que estimulan el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces es el tratamiento más usado y eficaz para tratar los síntomas. Y lo que hemos dicho es que activa el nivel de vigilancia del sistema nervioso central estos medicamentos. Por lo tanto, quienes tienen ese déficit de atención van a estar más atentos a la hora de estar consumiendo el tratamiento. Aumenta su concentración de la dopamina en las regiones afectadas. O sea, recuerden siempre el lóbulo frontal, ahí está la corteza prefrontal y los ganglios basales a nivel de muy cercanos al sistema límbico también, ¿verdad? Y aquí veamos lo histórico, ¿va? En el año, en 1937, Bradley los empezó a utilizar en forma empírica para mejorar a pacientes que tenían cefalea después de que se les hacía una neumoencefalografía, que era esta neumoencefalografía, un estudio que ya no se practica, pero antes se hacía. Entonces se dio cuenta, ¿verdad?, accidentalmente, de que estos pacientes que se les daba el tratamiento de la neumoencefalografía mejoraban su atención y su conducta. Entonces se empezaron a hacer ensayos, investigaciones, y desde ese entonces, o sea, son ya casi los 90 años, hay muchos estudios, ¿verdad?, que demuestran la eficacia de estos psicoestimulantes a nivel de los principales, de los síntomas cardinales del déficit de atención. Y aquí estamos hablando de la inatención, la impulsividad y la hiperactividad que tienen estos pacientes. Y también mejoran a nivel de las relaciones personales, reducen la agresividad, la conducta oposicionista, aquellos que le dicen no a todo, los rendimientos académicos a corto y mediano plazo. Entonces son medicamentos que sí tienen un efecto sobre los principales síntomas o criterios que se tienen en el déficit de atención. A nivel curricular, observaron una mejora en la precisión de lectoescritura y matemática, así como en la destreza manual y la grafía. O sea, sí mejora el rendimiento de estos niños y los hace que estén más atentos a sus actividades académicas. Entonces, ¿para qué damos tratamiento qué se busca con el tratamiento del déficit de atención? Entonces, el tratamiento ideal va dirigido a la remisión completa de los síntomas, ¿verdad? Eso es lo ideal. O al menos la reducción de la intensidad de los mismos. O sea, mejorar las relaciones sociales con la mejora con sus mismos, digamos, grupo de edad, con los padres, con los maestros, ¿verdad? Y mejora la calidad y eficiencia que se tiene en el trabajo académico de estos niños. Aumenta la independencia, tratar de que sean más independientes, más autónomos, que mejore la autoestima y la calidad de vida de los pacientes, y hacer una menor
siniestralidad y accidentalidad de los mismos, ¿verdad? O sea, evitar que caigan en este tipo de situaciones los pacientes. De tal manera que cuando se tiene este objetivo, el tratamiento debe ser continuado, ¿va? Incluyendo en fines de semana y vacaciones. Todo depende. O sea, aquí volvemos a los principios de la farmacología, en los cuales hay que individualizar la situación, a cada caso, y acorde al historial que hacemos, a la respuesta o sea, a todo el historial del paciente, el nivel de intensidad que tenga en el déficit de atención y en la hiperactividad, y, y sobre el efecto que se está teniendo, digamos, con medicamento. Entonces uno puede ir dosificando y moderando el tratamiento, dado que a algunos casos, digamos, una buena parte de ellos, se les da libre, entre comillas, ¿verdad? Se les libera del uso de medicamentos durante los fines de semana y las vacaciones, cuando no se requiere que ellos estén en actividades académicas, donde tienen que estar muy atentos.
Las anfetaminas es la dextroanfetamina y las pemolinas es la pemolina. La dosificación, aquí está la cantidad de miligramos al día que se tiene que utilizar. Y recordemos, y ustedes quienes ya son padres, madres, o han estado ya en clínica, ustedes ven lo cuidadoso que tiene que ser un médico cuando está recetando medicamentos para niños. Entonces, la dosificación que regularmente se recomienda está establecida en tablas. Hay rangos de la menor cantidad y que se puede ir incrementando esa dosificación. Vean aquí el rango tan alto que es de 5 a 40 miligramos al día. Eso no quiere decir que empecemos con 40 miligramos diarios. Son medicamentos que podemos empezar con la dosis mínima para ver la respuesta y de esa cuenta ir dosificándolo, incrementándolo en la medida que uno va viendo los resultados. Y en la dosificación, como les digo, hay que calcularlo. Estos regularmente son por kilo de peso, ¿verdad? Y la dosificación se calcula por kilo de peso y por día y se divide acorde a la frecuencia con que se va a dar. Acá son medicamentos de uso oral y se recomienda que se dé en o después de la comida para no afectar el apetito del niño. Recordemos que estos también se usan para efecto anoréxico, o sea, para quitar apetito, y tienen un efecto anoréxico. Entonces, el niño tiene que comer antes de tomarse el medicamento o durante la comida para que no le vaya a afectar, digamos, sus tiempos de comida. Entonces, aquí, por ejemplo, son medicamentos que se pueden utilizar cada 12 o cada 8 horas, ¿verdad? Por la frecuencia y la vida media que pueda tener el producto. Y cada producto, digamos, comercial viene con las indicaciones. O sea, si tienen de liberación lenta, y va a decir, estas, por ejemplo, las pemolinas tienen la ventaja de que se pueden utilizar cada 24 horas. El uso de estos medicamentos, ¿verdad? Está aprobado a partir de los 6 años para el metilfenidato y a partir de los 3 años para la dextroanfetamina. Los efectos secundarios, como cualquier otro medicamento, hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, son medicamentos que sí tienen que vigilarse para ver si hay alguna repercusión o alguna molestia que altere y que haga más contraproducente el uso del medicamento contra el efecto que se busca. Entonces, se refiere nerviosismo, insomnio, irritabilidad, disforia, cambios bruscos de humor. La disforia es aquel malestar de no sentirse uno bien. Es aquella cosa que uno no puede explicar, pero uno se siente mal, se siente como que no está en una condición como normalmente se está. Sensación de malestar. También puede dar anorexia, falta de apetito, malestar en el estómago, puede haber pérdida de peso, taquicardia, hipertensión, retraso en el crecimiento, fenómenos de rebote, tics, psicosis. Estos son efectos secundarios muy comunes del metilfenidato con la dextroanfetamina. La dextroanfetamina tiene también el agregado de impotencia y cambios en la libido. Y la pemolina tiene problemas de que puede dañar el hígado, la hepatotoxicidad, que no se controlan, alucinaciones, discenesias, anorexia, malestar del estómago, pérdida de peso, retraso en el crecimiento y taquicardia. De tal manera que cuando uno ve esto, uno tiene que estar muy atento también al historial de cada paciente. O sea, por ejemplo, un paciente que tiene
antecedente de cuadros psicóticos, no hay que darle el medicamento porque da el efecto secundario de la psicosis. Por ejemplo, en pacientes que tienen problemas nutricionales y que esto los puede conllevar a ser niños anoréxicos o darle alguna alteración en su apetito, pues no se utiliza principalmente cuando se padece de anorexia nervosa. Pacientes que puedan tener antecedentes de taquicardia o hipertensión, en niños esto es poco frecuente, pero puede haber casos. Entonces, si se tiene el antecedente de esto y en los adultos también donde se recomienda, no se puede dar este medicamento. En el caso de la pemolina, de este grupo, hay que tener controles de función hepática con cierto tipo de frecuencia para darle continuidad al uso del medicamento. Y lo otro que hay que tener como antecedente en estos pacientes es saber si han sido, digamos, han tenido abuso de alcohol o alguna droga, porque estos son medicamentos que tienden a la adicción. Entonces, pacientes que han tenido antecedentes de abuso de alcohol o drogas no son candidatos para este tipo de medicamentos o bajo mucha vigilancia cuando son muy necesarios. ¿Qué nos compete, digamos, a todos en este cuadro y mucho el involucramiento del psicólogo, digamos? Son aquellas cosas que hemos visto desde el principio, o sea, vigilar que se tome la cantidad de medicamento que se receta en la frecuencia que uno la prescribe, no incrementar, digamos, el medicamento, ¿verdad? O sea, si el niño no está respondiendo apropiadamente, no es de automático subirle la dosificación los padres, sino que buscar nuevamente la consulta con el especialista. Se recomienda, ¿verdad?, administrarlo antes de ir al colegio o a la escuela o a la hora de la comida para evitar los efectos anoréxicos, ¿verdad? Y que el niño vaya también ya con su nivel de medicamento apropiado a nivel de esa biodisponibilidad para que tenga el efecto deseado en el momento deseado, ¿verdad? O sea, que esté atento él durante su periodo escolar. Se aconsejan, lo que les hablaba anteriormente, vacaciones de medicación durante los fines de semana y aquí hablan en verano porque es el periodo de vacaciones, pero en nuestro caso es en las vacaciones de estos niños para que no estén medicados completamente. Tomarla durante la comida o después, inmediatamente después de la comida para no disminuir el apetito. Estar atentos, ¿verdad? Si el paciente presenta insomnio, pesadillas o agitación, para ver si se modifica o se elimina el tratamiento. Recordemos que este tipo de trastornos son de instalación gradual y de esa forma también va a ser la respuesta terapéutica medicamentosa. Entonces, son medicamentos que no tienen, no el primer día de consumo se van a estar viendo los cambios. El cambio es gradual y el consumo es a largo plazo. Y en el caso de la pemolina que se habla acá, una de las recomendaciones es estarle haciendo control, digamos, con la frecuencia adecuada de pruebas hepáticas. Estas se pueden hacer cada 6 meses para estar uno garantizado de que el hígado está funcionando bien y que no va a haber una hepatotoxicidad en el caso del consumo de este medicamento. Bien, yo hasta ahí lo dejaría.
y tal vez solo enfatizar en este tipo de medicamentos, ser muy cuidadosos, va a tener un diagnóstico bien certero de que sí se trata de un niño con problema de hiperactividad y déficit de atención. Porque podemos caer en, como les digo, en sobrediagnosticar el cuadro, cuando la verdad es que a los niños a la hora de evaluarlos, no tienen el trastorno, ¿verdad? Es una percepción a veces que se ha diseminado mucho el término, ¿verdad? Entonces, no se acude a alguien de nivel profesional para llegar al diagnóstico, ¿verdad? Sino que se acude a una revista, a un artículo de una revista, en un periódico, a algo que se lee en internet y que uno lo asocia en cuestiones de niños que tienen un comportamiento temporal, digamos, acorde a su desarrollo, que no caen en la categoría del trastorno. ¿Preguntas o comentarios?